En el vasto y agreste mundo de los vikingos, los brujos y las brujas, también conocidos como volur, en femenino, o seimen, en masculino, ocupaban un lugar de suma importancia en la estructura social y espiritual. Estas figuras eran percibidas como intermediarios entre los mortales y los dioses, poseedores de conocimientos y poderes que iban más allá de la comprensión ordinaria. Su influencia no solo marcaba las decisiones individuales, sino que también moldeaba el destino de clanes enteros y, en ocasiones, determinaba la supervivencia de comunidades vikingas enteras. El papel de las volur y seimen en la sociedad vikinga. Los vikingos eran un pueblo profundamente espiritual, guiado por la mitología nórdica y la creencia en fuerzas invisibles que gobernaban el destino. Dentro de este marco, las volur y los seimen eran vistos como agentes de estas fuerzas. La volva, en particular, tenía un estatus especial, casi sagrado. Era usualmente una mujer de edad avanzada, considerada sabia y experimentada, que había dedicado su vida a perfeccionar el arte del seir, un tipo de magia relacionada con la adivinación y la manipulación de la realidad. Los seimen, aunque menos comunes, cumplían funciones similares, aunque a menudo enfrentaban cierta desconfianza debido a que el seir se asociaba más estrechamente con lo femenino. El estatus de estas personas en la sociedad variaba. En general, eran respetadas e incluso temidas, ya que se creía que tenían la capacidad de ver el futuro y de influir en él. Sin embargo, también podían ser marginadas, especialmente si sus predicciones no eran bien recibidas o si se sospechaba que usaban sus poderes para causar daño. La dualidad de respeto y miedo hacia ellas reflejaba el profundo impacto que sus profecías y rituales tenían en la vida vikinga. El arte del seir y sus prácticas. El seir era el arte mágico principal practicado por estas figuras. Este tipo de magia implicaba rituales complejos que permitían a la volva o al seiman entrar en trances profundos para comunicarse con los dioses, los ancestros o las fuerzas del destino, conocidas como las nornas. Durante estos trances, podían recibir visiones del futuro, interpretar signos y omens, o incluso manipular el destino de personas o eventos. Materiales empleados en los rituales. Los rituales del seir requerían una serie de objetos y materiales que simbolizaban el vínculo con lo sobrenatural. Algunos de los más comunes incluían el bastón de la volva, un símbolo de su poder y un instrumento para canalizar energías mágicas. Estos bastones estaban a menudo decorados con grabados y runas. Capas y vestiduras especiales, frecuentemente hechas de pieles o tejidos con colores simbólicos, como el rojo o el negro, que representaban la vida y la muerte. Tambores e instrumentos musicales, usados para marcar ritmos hipnóticos y facilitar el trance. Hierbas y pociones. Sustancias como el muérdago, la mandrágora o setas alucinógenas eran empleadas para inducir estados alterados de conciencia. Fuego y humo. Elementos esenciales para purificar el espacio ritual y conectarse con el reino de los dioses. El proceso del ritual. Los rituales de seir solían realizarse al aire libre, a menudo en lugares considerados sagrados, como colinas, bosques o cerca de cuerpos de agua. El proceso comenzaba con la creación de un espacio ceremonial, delimitado por piedras o marcas talladas. Luego, la volva o el seiman invocaba a los dioses y las nornas mediante cánticos o rezos, mientras los asistentes participaban cantando o tocando instrumentos para crear un ambiente propicio. El momento culminante del ritual era el trance, durante el cual la volva se desconectaba de la realidad cotidiana para entrar en contacto con el otro mundo. En este estado, podía recibir visiones que revelaban el destino de las personas presentes o del pueblo en general. Las profecías eran a menudo ambiguas, dejando espacio para interpretaciones, lo que incrementaba tanto su misterio como su influencia. Impacto en la sociedad vikinga. El poder de las volur y los seimen residía en su capacidad de influir en las decisiones y las creencias de la comunidad. Sus profecías podían cambiar el rumbo de un líder, determinar el inicio de una expedición o sellar el destino de un conflicto. Por ejemplo, las sagas nórdicas mencionan casos en los que las palabras de una volva llevaron a un jarl o rey a tomar decisiones cruciales, como retrasar una batalla o emprender una búsqueda. Un ejemplo emblemático de este impacto es la figura de Torvhor, la pequeña volva, narrada en la saga de Eric el Rojo. Durante un invierno particularmente difícil en Groenlandia,
Torjor fue convocada para predecir el futuro del asentamiento. Con su ritual, tranquilizó a los habitantes al pronosticar el fin de la hambruna. Este relato muestra cómo las Volur eran llamadas en momentos de crisis para ofrecer guía y esperanza. Diferencias con el resto de la sociedad. Lo que diferenciaba a las Volur y los Seimén del resto de los vikingos no solo era su habilidad para realizar magia, sino también su desvinculación de los roles tradicionales de género y trabajo. Mientras que la mayoría de los hombres y mujeres vikingos se dedicaban a la agricultura, la pesca, la guerra o el comercio, estas figuras espirituales vivían al margen de estas actividades, enfocadas exclusivamente en sus artes mágicas y espirituales. En cuanto al género, las Volur eran aceptadas como figuras femeninas de poder, pero los Seimén a menudo enfrentaban estigmas, ya que el seir era visto como una práctica femenina. De hecho, las sagas mencionan que los hombres que practicaban seir podían ser acusados de ergi, un término que implicaba debilidad o falta de virilidad. Declive de las Volur y Seimén. Con la llegada del cristianismo al mundo vikingo, el papel de las Volur y los Seimén comenzó a decaer. La nueva religión condenaba las prácticas mágicas y las asociaba con la brujería y la herejía. Muchos de estos practicantes fueron perseguidos o marginados, y su influencia se desvaneció con el tiempo. Sin embargo, su legado sobrevivió en las sagas y en las tradiciones populares, que siguen fascinando a los estudiosos y entusiastas de la cultura vikinga. Conclusión. Las Volur y los Seimén no solo eran profetas y hechiceros, eran pilares de la espiritualidad y la cultura vikinga. Bajo las estrellas del norte, en una aldea remota, rodeada por fiordos y bosques eternos, la comunidad vikinga de Ravnsjord vivía su época de esplendor. Las noches se iluminaban con las luces danzantes de la aurora boreal, y los dioses parecían estar siempre presentes, observando y guiando a sus hijos mortales. En el centro de esta aldea, una figura destacaba, la Volva, una profetisa conocida como Yrsa. Yrsa era respetada y temida por igual. En una sociedad donde los hombres iban a la guerra y las mujeres manejaban el hogar y la economía, Yrsa era una anomalía. Su conexión con los dioses y los poderes del ser la colocaban fuera de las normas habituales. Se decía que podía hablar con Freyja, diosa del amor, la fertilidad y la magia, y que también conocía los secretos de Loki, el embaucador. Pero lo que hacía a Yrsa única no era solo su sabiduría. Ella también desempeñaba un papel crucial en las relaciones íntimas y sociales del clan. Su poder de profecía se utilizaba para bendecir uniones matrimoniales, fomentar la fertilidad en las parejas y garantizar que los niños nacieran bajo augurios favorables. En una cultura donde la continuidad del linaje era esencial, la influencia de Yrsa era incuestionable. El rito de Freyja. Una noche, cuando la aurora boreal iluminaba el cielo, Yrsa convocó a toda la aldea a la Hof, el templo dedicado a los dioses. Había recibido una visión. La diosa Freyja exigía un rito para restaurar el equilibrio en las relaciones de la comunidad. Durante meses, había notado tensiones entre las parejas y una disminución en los nacimientos. Esto, según Yrsa, era una señal de que los dioses no estaban complacidos. El rito comenzaría con una purificación en un lago cercano, seguido de una ceremonia en la que cada pareja recibiría una bendición específica. Yrsa preparó pociones con hierbas recogidas en el bosque, cada una cargada de simbolismo: el muédago para la fertilidad, el enebro para la pasión y la angélica para la protección. La profecía de Ragnar y Astrid. Entre las parejas que buscaban la bendición estaba Ragnar, un guerrero veterano, y su esposa Astrid, una mujer de espíritu libre que había liderado expediciones comerciales. Aunque su unión había sido fuerte en sus primeros años, algo se había roto. Ragnar, endurecido por la guerra, había perdido la cercanía con Astrid, y ella, aunque leal, sentía que su corazón estaba distante. Durante la ceremonia, Yrsa observó a la pareja con detenimiento. Tras un largo silencio, declaró: «Freyja me habla a través del fuego. Dice que su unión está marcada por una sombra del pasado. Para sanar, deben enfrentarse a ella juntos». El consejo de Yrsa llevó a Ragnar y Astrid a un viaje tanto espiritual como físico. Juntos, realizaron un peregrinaje a un antiguo altar dedicado a Freyja, donde ofrecieron sacrificios y compartieron sus miedos y deseos más profundos. La experiencia no solo renovó su pasión,
sino que también reforzó su conexión espiritual. La danza de las almas. El rito también incluía una danza de las almas, un ritual en el que las parejas bailaban al ritmo de tambores y cantos ancestrales. La volva lideraba el baile, canalizando la energía de los participantes hacia una unidad colectiva. Se creía que esta danza alineaba las energías del grupo con las fuerzas de la naturaleza, fortaleciendo tanto los lazos personales como los sociales. En este ritual, Yrsa también actuaba como mediadora para aquellos que buscaban unirse en matrimonio. Sus visiones a menudo revelaban compatibilidades inesperadas. Una de esas uniones fue la de Leif, un joven herrero, y Sigrid, una granjera independiente. Aunque al principio la pareja había dudado, la profecía de Yrsa se cumplió, y su unión trajo prosperidad a ambas familias. La magia del ser en la intimidad. La influencia de Yrsa no se limitaba a los rituales públicos. Muchos acudían a ella en privado para resolver problemas íntimos. Las mujeres le pedían amuletos para aumentar su fertilidad, mientras que los hombres buscaban pociones para recuperar la pasión perdida. Yrsa también enseñaba cómo usar ciertas palabras y gestos cargados de energía mágica para fortalecer el vínculo entre las parejas. Una vez, una joven llamada Ingrid acudió a Yrsa, confesando que temía no poder concebir. Tras escuchar su historia, Yrsa le ofreció una mezcla especial de hierbas y realizó una ceremonia de sanación. Meses después, Ingrid quedó embarazada, y la aldea celebró el nacimiento como una señal de que los dioses habían sido complacidos. La visión final. A medida que pasaron los años, la influencia de Yrsa se consolidó como parte esencial de la vida en Ravnsfjord. Su sabiduría no solo ayudaba a las parejas a encontrar equilibrio y felicidad, sino que también reforzaba el tejido de la comunidad. Para los vikingos, el sexo no era solo un acto íntimo, sino un componente crucial de la supervivencia y la armonía social, y Yrsa era la guardiana de ese equilibrio. En su lecho de muerte, Yrsa tuvo una última visión. Declaró que su espíritu permanecería en el bosque cercano, protegiendo a la aldea y guiando a las generaciones futuras. Y así, bajo las luces del norte, Ravnsfjord continuó prosperando, con la influencia de la volva resonando en cada nacimiento, matrimonio y unión. En las antiguas tierras de los vikingos, donde los fiordos profundos y los cielos cargados de nubes marcaban el horizonte, los profetas ocupaban un lugar especial en la sociedad. Conocidos como Volur o Seikonas, estas figuras tenían la capacidad de vislumbrar el futuro, un don que, aunque reverenciado, también traía consigo conflictos y tensiones. En el seno de las parejas, las palabras de estos profetas a menudo actuaban como semillas de discordia, poniendo a prueba los lazos que unían a los amantes. En un pequeño asentamiento cerca del Mar del Norte, vivía una pareja llamada Tora y Sigvar. Ambos habían compartido desde la infancia los sueños de navegar juntos hacia nuevas tierras, pero su amor se tambaleó cuando una volva, invitada a un festín para bendecir las cosechas, proclamó una profecía inquietante. Uno de ustedes verá las costas de un reino dorado, mientras que el otro perecerá antes del solsticio de invierno. Las palabras de la volva cayeron sobre ellos como un hacha afilada. Tora, conocida por su espíritu valiente, intentó desestimar la profecía, diciendo que los dioses marcaban sus propios caminos y que el futuro no estaba escrito en piedra. Pero Sigvar, profundamente perturbado, comenzó a cambiar. A medida que los días pasaban, su confianza en Tora se transformó en sospecha. ¿Y si ella es la que sobrevivirá? ¿Y si mi muerte es el precio por su gloria? Se preguntaba en silencio. La sombra de la profecía afectó también a Tora. Aunque amaba a Sigvar, no podía ignorar que él había comenzado a mirarla con ojos diferentes. Las conversaciones que antes fluían con facilidad ahora estaban llenas de silencios tensos. Ambos querían creer que su amor podía superar cualquier adversidad, pero la incertidumbre era una grieta que se hacía más ancha cada día. En otro rincón del mismo asentamiento, una joven pareja, Ingrid y Einar, enfrentaba su propia batalla contra las palabras de un profeta. Einar había consultado a un Seikonar antes de su matrimonio, y éste le había advertido: el corazón de tu esposa será tu mayor fortaleza, pero también tu perdición. Movido por el amor y el deseo de proteger a Ingrid, Einar comenzó a ser sobreprotector, restringiendo sus movimientos y decisiones,
convencido de que debía evitar cualquier situación que pudiera traerle desgracia. Ingrid, una mujer con un espíritu libre y una mente aguda, pronto se cansó de las cadenas invisibles que Einar había colocado a su alrededor. «Si me amas, confía en mí», le dijo una noche bajo la luz de las estrellas. Pero Einar, atrapado entre el amor y el temor a la profecía, no pudo ceder. La desconfianza que brotó entre ellos creció hasta convertirse en un abismo. Las profecías, con su halo de misterio y poder, no solo afectaban a los individuos, sino también a las comunidades. En algunos casos, la interpretación de un vaticinio podía llevar a actos de violencia o a decisiones precipitadas. Había historias de maridos que habían abandonado a sus esposas por temor a ser traicionados y de mujeres que habían envenenado a sus consortes, creyendo que así evitaban un destino cruel. Sin embargo, también existían aquellos que lograban resistir. Una pareja anciana, Ragnar y Alvar, había enfrentado una profecía similar décadas atrás. Una volva había predicho que su unión trantra/inversa U00 haría sufrimiento a su descendencia. En lugar de separarse, eligieron mantenerse juntos, afrontando cada día con determinación y desafiando al destino. Aunque habían perdido a un hijo en la guerra, encontraron consuelo en el amor mutuo y en la creencia de que las profecías eran solo una posibilidad, no una condena. En las sagas que se contaban junto al fuego, las palabras de los profetas vikingos eran tanto una advertencia como una lección. Las profecías podían desatar los peores temores de una persona, pero también tenían el potencial de revelar la fortaleza de los lazos humanos. Para las parejas, el verdadero desafío no era enfrentarse al destino, sino encontrar el coraje para confiar el uno en el otro, incluso cuando el futuro parecía incierto. En el fin de los tiempos, cuando el Ragnarok se cerniera sobre el mundo, los vikingos creían que no sería el destino quien decidiría su lugar en la batalla final, sino la manera en que habían vivido y amado a pesar de él. En la serie Vikings, los personajes de Ragnar Lothbrok y Lagertha están profundamente influenciados por las creencias religiosas y las profecías, aunque la serie toma ciertas libertades artísticas con la historia real. Ragnar tiene varias experiencias que pueden considerarse influencias proféticas. Uno de los momentos más destacados es cuando se encuentra con un profeta ciego que le da una visión sobre su futuro, sugiriendo que su destino está ligado a una lucha feroz y a una gran conquista. Ragnar también siente una fuerte conexión con los dioses, especialmente con Odín. A lo largo de la serie, se muestra que Ragnar considera que sus victorias y decisiones están guiadas por la voluntad de los dioses, lo que lo convierte en un líder impulsado por una visión espiritual más que solo por razones terrenales. Lagertha, aunque no es tan directamente influenciada por profecías como Ragnar, está inmersa en un mundo donde el destino y la voluntad de los dioses juegan un papel clave. A lo largo de la serie, su destreza en combate y su rol como una guerrera feroz también pueden interpretarse como el cumplimiento de su propio destino, que, aunque no profetizado de manera explícita, parece alinearse con los deseos de los dioses vikingos. Lagertha comparte con Ragnar una creencia en la espiritualidad nórdica, lo que la lleva a ser partícipe en momentos de reflexión sobre los destinos y el más allá. Sin embargo, su conexión con lo profético es menos central que la de Ragnar, ya que ella está más centrada en el rol de madre y guerrera. En resumen, tanto Ragnar como Lagertha están profundamente marcados por las influencias de las creencias nórdicas, las visiones de los dioses y, en el caso de Ragnar, las profecías que sugieren que su vida está predestinada a ser una de grandes logros y tragedias. Las profecías y las creencias en los dioses nórdicos influyen en las decisiones de Ragnar y Lagertha, moldeando su destino y sus relaciones. Ragnar, a menudo impulsado por la idea de que su vida está regida por fuerzas sobrenaturales, toma decisiones arriesgadas que lo llevan a conquistar nuevas tierras, como cuando decide explorar nuevas rutas hacia el oeste. A medida que la serie avanza, su conexión con las profecías se profundiza, sobre todo con la visión de que su muerte estará relacionada con un gran sacrificio. Por su parte, Lagertha, aunque menos enfocada en las profecías, muestra una gran fortaleza en el cumplimiento de su destino como guerrera y madre. A pesar de los desafíos y las tragedias que enfrenta, como la pérdida de su hijo y las tensiones en su relación con Ragnar, su resiliencia refleja la creencia en un destino marcado por la voluntad de los dioses. Ambos personajes,
aunque con diferentes enfoques hacia las profecías, muestran cómo las creencias nórdicas y el destino juegan un papel crucial en la construcción de sus identidades y en sus trayectorias a lo largo de la serie. En la mitología vikinga, las figuras que podrían considerarse profetas son en su mayoría videntes, sacerdotisas o chamanes que interpretaban la voluntad de los dioses o tenían visiones místicas sobre el futuro. En las sagas y relatos históricos, se pueden identificar diferentes tipos de videntes y hechiceros, a menudo asociados con las figuras de las valquirias, los nornas o las volvas. Volvas y su rol profético. Las volvas eran mujeres sabías, chamanas o videntes que jugaban un papel crucial en la sociedad vikinga. Estas figuras tenían la capacidad de comunicarse con los dioses, leer los hilos del destino y realizar rituales de adivinación. Aunque no eran profetas en el sentido cristiano del término, podían predecir eventos o influir en las decisiones de los líderes vikingos. La volva estaba asociada con la magia, la hechicería y los ritos de sacrificio. Su poder provenía del conocimiento de las leyes de la naturaleza y los dioses, y a menudo se las consultaba antes de embarcarse en grandes batallas o empresas importantes. Uno de los ejemplos más famosos de las volvas en la mitología nórdica es el relato de la volva que aparece en la Edda poética. En este poema, la volva es consultada por Odín, el principal dios nórdico, para que le revele lo que está por venir. La volva, al igual que otros videntes, le habla sobre la inevitable caída de los dioses en el Ragnarok, el fin del mundo en la mitología nórdica, advirtiéndoles sobre el destino que les espera. Este tipo de figuras desempeñaban una función muy importante en la toma de decisiones de los vikingos, quienes a menudo creían que sus destinos ya estaban escritos en el tejido del universo y que los videntes podían interpretarlo. Los nornas. Otro grupo relacionado con el concepto de profecía en la mitología vikinga son las nornas, tres figuras femeninas que tejían el destino de todos los seres vivos. Las nornas estaban vinculadas al árbol cósmico, el Yggdrasil, y su tarea era conocer el destino de los hombres, los dioses y el mundo mismo. Se decía que las nornas tejían el destino de cada ser con hilos invisibles. Mientras que las volvas podían tener visiones del futuro, las nornas representaban la fuerza inmutable del destino, que no podía ser alterado, sin importar cuánto se intentara. Las nornas eran inevitables y omnipresentes, y su influencia era tan poderosa que ningún ser, ni siquiera los dioses, podía escapar de ella. Profecías en la saga de Ragnar Lothbrok. En la serie Vikings, la figura de los profetas es clave para comprender el destino de personajes como Ragnar Lothbrok. En algunos momentos, Ragnar es confrontado con figuras que parecen poseer habilidades proféticas. Por ejemplo, el encuentro con el profeta ciego es uno de los momentos más significativos de la serie. Este profeta le predice a Ragnar que se enfrentará a una gran batalla que marcará el rumbo de su vida y la historia vikinga. Aunque en la realidad histórica los vikingos no dependían necesariamente de profecías como los personajes de la serie, la figura de los videntes o sabios tenía una fuerte presencia. Los profetas y el destino en la cultura vikinga. En la cultura vikinga, la relación con el destino era muy diferente a la de otras culturas. Los vikingos creían en un destino inevitable, pero a la vez pensaban que podían influir en ese destino a través de sus decisiones. La vida de un vikingo estaba, en muchos casos, predestinada, pero había un concepto de aminja, que era una especie de suerte o buena fortuna que podía ser alcanzada mediante actos de valentía, honor y éxito en batalla. A través de sacrificios a los dioses y la interpretación de los signos, los vikingos intentaban obtener la bendición de los dioses para que su destino fuera favorable. La figura de los sabios y chamanes vikingos. Los chamanes vikingos, o figuras que desempeñaban roles espirituales y de sabiduría, también se conectaban con lo sobrenatural de maneras que podían parecer proféticas. Estos sabios eran expertos en la magia rúnica, las visiones inducidas y los ritos que los conectaban con el mundo espiritual. A través de sus habilidades mágicas, estos chamanes podían predecir futuros eventos, como victorias en batallas, la llegada de una tormenta o la caída de un líder, y guiaban a los vikingos en su camino. De igual manera, se creía que los dioses usaban a estos chamanes o sabios como intermediarios para comunicar sus deseos o profecías a los humanos. En resumen, aunque la figura de los profetas vikingos no se asemeja completamente a la de los profetas bíblicos o de otras culturas,
En la mitología nórdica existían figuras como las volvas, las nornas y los chamanes que desempeñaban roles similares a los de los profetas, ya que eran capaces de prever el futuro, interpretar los signos divinos y guiar a los vikingos en sus decisiones. Estas figuras eran cruciales en la toma de decisiones de los líderes vikingos y en la vida diaria de la sociedad nórdica, ya que la conexión con los dioses y el destino formaba una parte central de su cosmovisión.